Vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro seminario. Muy buenos días, mi nombre es Ladislao Larraín, junto a mí está José Manuel Silva. Y como ven en la pantalla, ese es el panel de inversiones, donde nosotros vamos a darles un contexto de lo que está pasando en el mundo y en Latinoamérica, de manera tal de que se vayan a sus trabajos, a sus casas, con herramientas para poder seguir gestionando sus inversiones. La primera parte siempre es un regalo que le damos a ustedes, nuestros clientes. En años anteriores han sido presentaciones de otros chilenos exitosos, como Alejandro Aravena, o de gente de política, como es Álvaro Uribe. Y en ese sentido, la manera de darle las gracias por la confianza que tienen en nosotros es hacerles estos regalos. Esta segunda parte es mucho más aplicada y no traemos a nadie externo, porque en la casa tenemos desde hace muchos años una vocación de inversiones que se plasma en tener equipos como los que están en este escenario. Soledad Caroni, que trabaja hace 8 años en la Reinvial Asset Management, ella es argentina, después de haber desarrollado una carrera en otras instituciones y en Estados Unidos, se incorporó a nuestro equipo para hacerse cargo de un equipo de estudios de bonos latinoamericanos. Y en este caso nos va a hablar de Latinoamérica en el mundo de la deuda. Tomás Langlois, ustedes también lo conocen, nos acompaña para dar la visión de las acciones. Es el socio que tiene como responsable el mundo de las acciones latinoamericanas, con un especial foco en Chile. Y José Manuel Silva, nuestro socio director de inversiones, que por más de 20 años está en la cabeza de inversiones de la Reinvial Asset Management, a quien voy a dejar con ustedes para que parta dando un contexto del mundo que está muy volátil, pero también ofrece muchas oportunidades. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Lalo. Bueno, sí, efectivamente, el título de estas primeras diapositivas, que voy a pasar muy rápidamente, se llama El retorno a la volatilidad. Podría decir que es el retorno de los osos, siguiendo con la broma de Fernando, digamos. Ustedes saben que en Estados Unidos el oso simboliza los mercados a la baja. Bueno, una de las cosas que caracteriza al ambiente macroeconómico hoy es que la economía de Estados Unidos se encuentra en plena capacidad. Esta brecha, que es la diferencia entre la línea roja y la línea azul, ¿no es cierto?, se amplió mucho después de la crisis financiera, el año 2009-2008, pero se ha venido cerrando y probablemente en el último año esta brecha se cerró. Y suele ocurrir, esto es una de las cosas en que más se fijan los bancos centrales en el mundo, que cuando estas dos líneas se cruzan, la inflación empieza a subir, ¿no es cierto? Y eso es una de las cosas que le preocupa al Banco Central de Estados Unidos. Y esto justo ocurre en un momento, ¿no es cierto?, en que el optimismo empresarial en Estados Unidos está en las nubes, sobre todo en el tema de las pymes. Probablemente ahí ustedes no lo ven, pero la línea que está más arriba es la línea gris, que es la línea de las pequeñas y medianas empresas norteamericanas, ¿no es cierto? Y a pesar de lo que dice la prensa, la verdad es que la pyme norteamericana está on fire con las políticas del presidente Trump, porque no solamente les bajó los impuestos, y se las bajó mucho, y Estados Unidos pasó de tener la tasa de impuesto a las empresas más alta del mundo a tener una que está bajo el promedio de la OCDE, ¿no es cierto? Y por otro lado también hay una serie de desregulaciones que ha emprendido el gobierno de Trump y que tiene a las empresas muy optimistas. Pero obviamente eso puede generar problemas una vez más con la tasa de interés, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, lo curioso es que justo cuando ocurre esto, ¿no es cierto?, una economía que está a plena capacidad y con mucho optimismo, el gobierno realiza una gran expansión fiscal, que es básicamente la baja de los impuestos y un aumento en el gasto, ¿no es cierto?, porque el presidente Trump probablemente para lograr pasar esta baja de impuestos negoció en el Congreso de Estados Unidos una serie de alzas de gasto. Entonces, el déficit fiscal, que es la tasa, que es la línea azul que ustedes tienen ahí, va de menos a más, ¿no es cierto? Un déficit fiscal probablemente récord en tiempos de paz en Estados Unidos,
justo cuando la tasa de desempleo está en el punto más bajo. Como ustedes pueden ver, es raro que estas dos líneas se hayan separado históricamente, porque normalmente es cuando el desempleo sube que los gobiernos gastan más, no al revés, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esto no está ayudando en el sentido de que sí ha generado este optimismo. Vemos acá cómo el consenso ha ido subiendo, la expectativa de crecimiento en Estados Unidos, que era hacia fines del año pasado de un 2,2%, y ya está en torno al 3% para este año. Y esto justo cuando se da otra sorpresa, probablemente una de las sorpresas de los últimos 12 meses es el alza del crudo, ¿no es cierto?, del petróleo. Ustedes recuerdan que cuando cae el petróleo hace 2 años, 2 años y medio atrás, ¿no es cierto?, se habló del fin de la era del petróleo por el famoso shale oil, ¿no es cierto?, el petróleo de esquisto, como se llama en español, que se está sacando en Estados Unidos, por el tema de los autos eléctricos, en fin, por una serie de cosas. Pero lo cierto es que no voy a entrar aquí a decir por qué, los detalles, por temas de oferta, por temas de demanda. El mercado del petróleo se volvió a apretar. Hay una demanda sí que viene creciendo muy fuertemente de China e India. Y obviamente el petróleo, como sabemos, ha vuelto a niveles de 70, 80 dólares, y eso también genera nuevas presiones inflacionarias en Estados Unidos. Y bueno, a raíz de esto, el Banco Central de Estados Unidos, el Fed, se ha visto obligado a perseverar en su ciclo de tasa. ¿Y por qué digo perseverar? Porque desde la crisis en adelante, permanentemente, los gobernadores del Fed insinuaban que probablemente iban a tener que subir la tasa en los próximos trimestres, y no lo cumplieron porque la inflación en Estados Unidos siempre se mantuvo muy baja, los salarios no subían, esto desde el 2008, 2009 hasta hace un año atrás, pero a partir de hace un año y con más fuerza este año, ¿no es cierto?, el Fed ha reconocido que esta vez sí tiene que empezar a subir la tasa, y lo ha hecho, ¿no es cierto?, en numerosas ocasiones. Y como vemos en la siguiente diapositiva, el mercado, que le asignaba prácticamente probabilidad cero a que durante el 2018 hubiesen 4 alzas de tasa, hoy día ya le asigna más de un 50% de probabilidad. De esas 4 ya se han producido 2 alzas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que vendrían 2 alzas más de aquí a fin de año, y el Fed está pronosticando otras 3 alzas para el año 2019. Y obviamente lo que ha ocurrido es que un país con una expectativa de crecimiento de menos a más, un país en pleno empleo, un país que sube la tasa de interés cuando el resto de los bancos centrales del mundo desarrollado siguen con sus tasas en cero, lo que esto ha producido es una revaluación del dólar a partir fundamentalmente del mes de abril, que es lo que tenemos, ¿no es cierto?, ahí. Y en general los periodos de revaluación del dólar en el mundo, ¿no es cierto?, el dólar se ha revaluado contra el euro, el dólar se ha revaluado contra el yen y sobre todo contra las monedas de mercados emergentes. Cuando eso ocurre, en general eso es un periodo complejo para los mercados emergentes y para las materias primas. Vemos que, ¿no es cierto?, ustedes tienen aquí la línea roja, es el índice de monedas de mercados emergentes, que se ha derrumbado en los últimos meses, y probablemente eso es un indicador líder de lo que podría pasar con algunos de los commodities, sobre todo de los commodities de los metales, que son más relevantes para nuestra región. Es raro, una vez más, también que estas dos líneas no converjan, ¿no es cierto? Aquí hay 2 posibilidades: o rápidamente las monedas emergentes vuelven a reevaluarse y vuelven a tender hacia la línea azul, o la línea azul tiende, que es más bien lo más probable que creemos nosotros, la línea azul va a tender hacia la línea roja, y de alguna manera va a haber un cierto ajuste en los precios de las materias primas. Bueno, y aquí ustedes ven ya una tasa más bien de mercado, ya no fijada por el Banco Central, ¿no es cierto?, el T-bill de un mes que pasa de 0 hace nada, hace un año y medio atrás, a niveles de 2%. Y esto nos recuerda, ¿no es cierto?, la famosa frase de Warren Buffett, que es que, ¿no es cierto?, cuando baja la marea se ve quien se está bañando desnudo, ¿no es cierto? Y claro, probablemente con muchos años de tasas en cero, hay más de alguno bañándose desnudo.
aquí puse como un ejemplo una burbuja que se está desinflando, ¿no es cierto? Las famosas criptomonedas, ¿no es cierto? El Bitcoin. Y me pregunto si esto no es el canario de la mina de carbón, ¿no es cierto? Que va a mostrar que va, ¿no es cierto? Es la primera burbuja de las que hemos visto los últimos años debido a las tasas en cero que se empieza a desinflar. Y obviamente parece que en el mercado hay temor que en los mercados emergentes hay hartos bañistas desnudos, digamos, ¿no es cierto? Porque como vemos, las divisas, las monedas de los países emergentes han caído fuertemente, como el real, ¿no es cierto? El peso argentino. El spread de los bonos emergentes también ha subido. Esto coincide más o menos el mes de marzo-abril, cuando empieza a revaluarse el dólar y cuando el mercado empieza a creerle al Fed que va a de verdad subir la tasa, ¿no es cierto? Insisto, hasta hace probablemente mediados del año pasado, fines del año pasado, el mercado no le creía mucho a este Fed cuando anunciaba que iba a subir la tasa. Y bueno, los primeros mercados emergentes que han sido atacados son los mercados, lo que se han llamado los mercados más vulnerables, donde obviamente Argentina era uno de ellos, vamos a ver por qué. Y obviamente el presidente Macri se ha visto en la obligación de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, de devaluar su moneda y de subir fuertemente la tasa de interés local. ¿No es cierto? Lo mismo ha pasado con el real brasilero, ¿no es cierto? Que cae de 3,20 a ahí aparece 3,90, algo ha rebotado, hoy día está en niveles de 3,80 y algo. Y obviamente también la tasa de interés de los bonos brasileños en moneda local va de menos a más. Otro país que ha sido atacado en esta circunstancia es Turquía, ¿no es cierto? Vemos que también la lira turca se ha devaluado fuertemente y esto ha obligado al Banco de Turquía, al Banco Central de Turquía, a subir fuertemente la tasa, ¿no es cierto? Esto es algo que está pasando en varios mercados emergentes y que obviamente es como una segunda etapa de un periodo de ajuste porque a la devaluación se suma un periodo de restricción monetaria interna que obviamente empieza a generar susto sobre la sustentabilidad de los bancos locales. México es otro país, ¿no es cierto?, cuya moneda se ha devaluado mucho y vemos que el Banco Central de México, el Banxico, ha tenido que también subir la tasa fuertemente en el último año y medio y eso de alguna manera también se está reflejando en la actividad interna en México. Y finalmente, otra grieta que ha aparecido en este periodo de alza de tasa es el euro y dentro del euro Italia. ¿Por qué Italia? Porque Italia es un país que tiene una deuda fiscal a PGB de 130%. Es el país europeo más endeudado. El mercado de bonos soberanos italiano es el cuarto más grande del mundo. Entonces el problema es que, claro, los alemanes podían rescatar a Grecia, podían rescatar a Portugal, eventualmente podían ayudar a rescatar a España, pero Italia es un hueso muy duro de roer y esto está generando bastante nerviosismo de nuevo en la zona euro, justo en un momento en que la primer ministro Merkel se encuentra bastante debilitada. No sé si la eliminación del equipo de fútbol tampoco ayuda probablemente, ¿no es cierto? Y bueno, la vulnerabilidad es la clave en qué se están fijando los mercados, por qué están atacando algunos países primero y no otros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de vulnerabilidad, hay otros también. Esto es la deuda soberana de los diferentes países emergentes, principalmente en moneda local, ¿no es cierto?, como porcentaje de su PGB. En este sentido sí hay que recalcar que esta situación es un poco distinta a la que estamos viviendo hoy día, de la que hemos visto en otros periodos de turbulencia en los mercados emergentes, porque vemos que acá fundamentalmente la deuda es en moneda local, ¿no es cierto?, que es la línea verde. En el pasado muchas veces los mercados emergentes tenían mucha deuda en dólares, que es el caso de Argentina, ¿no es cierto?, y por eso probablemente fue el primero a ser atacado. Y esto significa que hoy día por lo menos la mayoría de los mercados emergentes están dependiendo de su propio mercado, o sea, los gobiernos de estos países, para financiar sus déficits. Pero obviamente el mercado ha puesto los ojos en países como Brasil, que tiene una deuda fiscal a PGB de 80% y creciendo. No nos olvidemos que Brasil tiene un déficit fiscal hoy día de
6-7% del PGB. Entonces, esta deuda que está en 80 es fácilmente proyectable que va a llegar a 100% del PGB de aquí a 3 años. ¿Ah? Es poco probable que el gobierno brasilero, bueno, el de Temer ya no lo hizo, el que venga, y ese es otro de los problemas, ¿no es cierto?, que lo vamos a analizar con nuestros especialistas en Latinoamérica, con Tomás y la Sole. Todavía las elecciones en Brasil están muy abiertas, pero básicamente los mercados se están fijando en los países que tienen mucha deuda fiscal, fundamentalmente si la deuda es en moneda extranjera. Se están fijando también si el sector privado del país en cuestión tiene mucha deuda en moneda extranjera. Se están fijando si el país tiene un déficit de cuenta corriente muy grande. Y esos son los países que están siendo atacados. Y el problema aquí, este es un cuadro que es un poco más complejo. En el lado derecho ustedes tienen las diferentes políticas monetarias, o sea, aquellos países que todavía están en una política dovish, o sea, una política de baja tasa de interés y expansiva, podríamos llamarlo, y los países que están yendo de a poco hacia una política más hawkish, o sea, más halconesca, como dice nuestro colega Leonardo Suárez, donde obviamente el Banco Central ha empezado a subir la tasa de interés. Y esta divergencia de políticas monetarias, obviamente es lo que hace también, produce una divergencia en los tipos de cambio y produce una fuerte turbulencia al revaluarse, ¿no es cierto?, el dólar en el mundo. Ahora, en el lado izquierdo ustedes tienen los índices de sorpresa económica que en los últimos meses efectivamente se han ido para abajo, pero fundamentalmente en Europa. O sea, Estados Unidos sigue siendo el país desarrollado con la mejor tasa de crecimiento y por lo tanto es poco probable que en el corto plazo, en los próximos trimestres, la política monetaria europea y japonesa o de mercados emergentes converjan hacia Estados Unidos y es más probable que Estados Unidos siga subiendo la tasa cuando otros países la mantengan o la suban mucho más tímidamente. Y por lo tanto eso va a generar un problema porque como vemos acá, cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés, como lo dijimos aquí en buen chileno, queda la escoba, ¿no es cierto? Y aquí ustedes tienen diferentes episodios de alza de tasas de interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Estados Unidos tiene una gran paradoja, ¿no es cierto? Y con eso termino. La gran paradoja es que el Banco Central de Estados Unidos es el Banco Central del mundo, pero en la práctica están los gobernadores del Banco Central de Estados Unidos, su mandato es fijarse en la macroeconomía interna solo de Estados Unidos y no en la macroeconomía de los países fuera de Estados Unidos. Y por lo tanto, mientras la economía norteamericana muestre estas señales de pleno empleo, reactivación, salarios de menos a más, expectativas inflacionarias de menos a más, el FED va a seguir subiendo la tasa y eso nos va a seguir generando complicaciones en los mercados emergentes y sobre todo en nuestros mercados regionales. Con eso termino. Ahora viene una sesión de preguntas que va a dirigir Lalo, donde Tomás y Soledad van a ver qué oportunidades se están abriendo, porque obviamente este periodo de mayor turbulencia, mayor de volatilidad, este periodo donde vuelven a aparecer osos en el horizonte, es un periodo también de oportunidades para los inversionistas. Ya se están produciendo oportunidades en Latinoamérica, tanto en acciones como en bonos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Muchas gracias. Voy a esperar que aparezca la pregunta. Hemos preparado 8 preguntas que van a responder José Manuel y Tomás. Quizás la... Y, no. Claro, esta es la primera, que es continuando con... Muchas gracias. Con la presentación de José Manuel, en donde evidentemente lo que pasa con las tasas de interés en Estados Unidos marca la pauta para muchos otros activos, para Soledad, quien como les dije está en el equipo de bonos latinoamericanos, co-portfolio manager de un fondo que todos ustedes están invertidos y no me lo pueden refutar porque dado que las inversiones de las AFP están en ese fondo, todos los que están en esta sala tenemos puesta la confianza en Soledad. Entonces la pregunta es ¿cómo impacta el alza de tasa de Estados Unidos los spreads, es decir, la diferencia entre la tasa a la que se endeudan las empresas y las tasas de los gobiernos, de los bonos corporativos en dólares?
Si pasamos a la slide siguiente, ahí podemos ver en el gráfico de la izquierda, como mencionaba José Manuel, la tasa de los bonos en Estados Unidos es la línea gris. Se ve que desde mediados de julio de 2016 ha tenido una suba muy pronunciada, ha subido 200 puntos básicos. El resto de las líneas de colores en ese gráfico de la izquierda refleja las primas de riesgo de bonos corporativos en dólares, high yield, de distintas regiones. Esa prima de riesgo, que es lo que representa, cubre básicamente por el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez de estos activos. La tasa de rendimiento total de estos bonos corporativos está compuesta por la tasa libre de riesgo, que es la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y esta prima de riesgo. Entonces, uno podría pensar que ante la subida de la tasa base, de la tasa libre de riesgo, los rendimientos de estos bonos corporativos podrían haber subido en la misma magnitud. Pero no fue lo que sucedió. Si uno ve desde mediados de julio de 2016, lo que sucedió fue que la prima de riesgo que ofrecen estos bonos amortiguó la suba de la tasa base de Estados Unidos. Esta tendencia se dio bien claramente en el caso de los bonos corporativos latinoamericanos, donde en este periodo de 2 años prácticamente la tasa base subió 200 puntos básicos y la prima de riesgo de estos bonos latinoamericanos se redujo casi en 200 puntos básicos. Lo que sucede en el margen, es decir, en lo que va de este año, particularmente desde el 25 de enero de este año, que ha habido salida de flujos de inversores de activos de riesgo, incluidos estos bonos high yield, que es lo que podemos ver en el gráfico de la derecha. Las barras hacia abajo reflejan la salida de flujos de fondos de estos activos. Entonces, esto ha hecho que las primas de riesgo en lo que va de este año aumenten y además tenemos el aumento de la tasa base. Entonces, si nos enfocamos en los bonos high yield latinoamericanos, en lo que va de este año, sí, la prima de riesgo se ha expandido y la suba de la tasa base ha provocado un aumento en los rendimientos de estos bonos de casi 200 puntos básicos. Entonces, la gran pregunta acá, y que vamos a tratar de responder a lo largo de este panel, es si esta suba de tasas realmente se debe a un mayor riesgo a nivel macro de la región o a nivel micro de las empresas de la región, o si no simplemente un tema de aversión al riesgo que ha provocado que muchos inversores salgan por partes iguales de todos los activos, abriendo oportunidades si uno es un inversor especializado y logra analizar caso a caso. Muchas gracias. Tomás, ¿cómo se han visto los flujos en acciones en Latinoamérica? Bueno, ahí si vemos las láminas de flujos, claramente el año 2018 partió con un exceso de optimismo, no solamente en Chile, después de las elecciones, sino también en Latinoamérica. Uno ve que los primeros meses en el cuadro a la derecha fueron de mucha inversión, tanto en Latinoamérica como en Brasil principalmente. Se veía un escenario bastante más optimista, con un candidato de derecha bien posicionado para las elecciones de octubre. Y también se veía un crecimiento como nunca antes, los últimos 5 años, de arriba del 2,5%. La verdad que, como hemos visto en las presentaciones anteriores, muchos de los factores han ido evolucionando de manera distinta a lo que se pensaba en enero y lo que pensaban los distintos inversionistas. Y ahí se ve en el cuadro cómo, principalmente a través de fondos emergentes, han habido salidas sistemáticas desde mayo y principalmente en junio. ¿Por qué en junio? Porque, como ustedes recordarán, en junio fue el gran paro de los camioneros en Brasil, que realmente fue un éxito mediático que dio la vuelta al mundo y develó probablemente lo más riesgoso que tiene Brasil hoy día, que más que su crecimiento económico, más que la política económica, es la política. Vio lo inestable que era el gobierno de Temer, donde los brasileños se habían acostumbrado a pensar en que venían buenas reformas, y la verdad que es un gobierno
que no pudo no solamente negociar, sino que a la semana le había prometido bajar el diésel, bajarlo más de 10%, interviniendo Petrobras, la principal empresa de petróleo y distribución de combustible en Brasil, y por lo tanto la señal a los inversionistas fue muy alarmante. Y los grandes ganadores de esta revolución popular de los camioneros fueron obviamente los candidatos más populistas que hay hoy día en Brasil, que son tanto de izquierda como de derecha. Entonces hoy día lo que estamos viendo en Brasil es una elección bastante abierta, pero donde los candidatos populistas, tanto de izquierda como de derecha, han ido tomando más revuelo y probablemente uno de los dos, entre Bolsonaro y Ciro Gómez, que son bastante poco confiables para el mercado, tengan un buen resultado final. Gracias, Tomás. Tengo una pregunta para Soledad. ¿Cómo está la situación de la región, Soledad? Sí, lo que podemos ver, y justamente es bien importante analizar cómo está la región Latinoamérica en términos macro y en términos microeconómicos, cómo están las empresas latinoamericanas, que es lo que hacemos en el equipo, justamente por lo que mencionaba, porque en lo que va del año la tasa de rendimiento que ofrecen estos bonos latinoamericanos resulta muy atractiva, tanto en términos relativos, si los comparamos con bonos de otras regiones, como en términos absolutos. Parecería ser que hoy puede ser un buen punto de entrada a la clase de activo. Entonces, es bien importante entender si esta mayor tasa se debe a que existe un mayor riesgo en la región y en las empresas, o si simplemente es una salida de inversores que ha provocado una caída en el precio de estos activos. La región, en la región, como mencionaba José Manuel, tenemos divergencia entre las economías de los distintos países, pero lo que podemos observar en líneas generales, en el gráfico de la izquierda, es que ha habido un repunte en las expectativas de crecimiento económico en las distintas economías. En Brasil, luego de 2 años de recesión, 2015, 2016, ya 2017 comenzó una recuperación que este año se está comenzando a acelerar, si bien la recuperación está siendo más lenta que lo que se esperaba en un primer momento. Pero tanto para este año como para el próximo, las perspectivas de crecimiento son buenas, superando este año un crecimiento del 1,5%. Si vamos a otras economías como México, el crecimiento se avisora en niveles del 2% para los próximos años, y las economías de la región andina como Colombia, Perú, Chile, ahí se ha disipado el tema de la incertidumbre política, con gobiernos pro mercado en la región, las expectativas y la confianza de los inversores ha mejorado, y esto se ve reflejado en mejores expectativas de crecimiento económico. El caso de Argentina, si bien, el año pasado fue un año de crecimiento, es bien particular y para este año se estima una desaceleración importante en el crecimiento. Entonces, ese caso lo podemos dejar aparte por ahora para tratarlo más adelante, pero en general se ve una mejora macroeconómica, y esta mejora ha sido apuntalada también por la mejora en el precio de los commodities que se ha dado desde mediados de 2016, sobre todo lo que son metales y el precio del crudo, como también mencionaba José Manuel, que ha ayudado a las economías de Colombia, de Perú y de Chile. Muchas gracias. Y Soledad, también te pregunto, ¿cuáles son los riesgos que se ven en la región? Sí, particularmente, vemos 3 principales riesgos. El primero es el riesgo de un menor crecimiento económico a nivel global a raíz del mayor proteccionismo comercial impulsado por Estados Unidos, que en el corto plazo puede beneficiar a algunas economías particulares, pero en el largo plazo creemos que no es bueno para el crecimiento global. Y en lo que se refiere a Latinoamérica, puede impactar sobre todo a economías como es la economía mexicana, que tiene un gran intercambio comercial con Estados Unidos.
En segundo lugar, un tema bien importante es cómo pega el aumento de las tasas de los bonos de Estados Unidos en la región. Como mencionaba José Manuel, las economías latinoamericanas todas tienen déficit fiscales y déficit de cuenta corriente, entonces necesitan salir al mercado de capitales internacional a financiar ese déficit. Y un aumento del costo de financiamiento por el aumento de la tasa en Estados Unidos no ayuda a esto. Ahora, lo que podemos ver en el gráfico de la derecha es que economías como la mexicana, como la peruana, como la colombiana y la chilena tienen déficits fiscales y de cuenta corriente manejables. Entonces, este aumento de tasas no les impacta del mismo modo que les impacta a otras economías como la brasilera, que tiene un déficit fiscal bien importante, superior al 7%, o la economía argentina, que tiene déficits gemelos bien importantes, un déficit de cuenta corriente que se ha ido ampliando producto del aumento fuerte de las importaciones de bienes de capital. Hay que recordar que Argentina durante la época de los Kirchner estuvo totalmente cerrada, entonces al liberarse las trabas al comercio exterior y necesitar bienes de capital para que la economía comience a andar, las importaciones de estos bienes han aumentado considerablemente y hoy tenemos una cuenta corriente muy deficitaria y a su vez la economía argentina tiene un déficit fiscal muy importante, con lo cual es muy vulnerable al aumento de las tasas en Estados Unidos. Y el último riesgo, también bien importante a destacar, es el riesgo político que afecta a la región. Sobre todo en el corto plazo tenemos elecciones presidenciales en México y en Brasil. Entonces, si bien en el resto de los países latinoamericanos que mencioné tenemos gobiernos pro mercado, en estas economías la incertidumbre es importante a raíz de este riesgo político. Muchas gracias. Tomás, tenemos dos preguntas para ti. El escenario político en Brasil, la primera. Bueno, el escenario político, como comentábamos hace un rato, hoy día está en una situación bastante especial porque el candidato más popular y probablemente con mayores posibilidades en una eventual incursión de política nuevamente es Lula. Y Lula, como ustedes saben, está en la cárcel y está imposibilitado legalmente hasta el momento de competir. Pero en Brasil han pasado muchas cosas que han superado la ciencia ficción y podría eventualmente haber un perdonazo o podría haber un recurso ante la Corte Suprema que está en curso en el cual podría, con una probabilidad muy baja, llegar a competir. Así todo, como comentábamos, esta revuelta popular y paro de los camioneros ha ido impulsando la candidatura de Bolsonaro, un ex militar que tiene bastante arrastre en un sector de derecha. Y también vemos ahí en la encuesta, por lo tanto, que el candidato que más hoy día arrastra es el no sabe o no responde. El 40% de los encuestados, la verdad que hoy día no tiene idea por quién va a votar y está empezando a ver cuáles son los candidatos que de verdad van a llegar hasta el final. En la página siguiente se ve las posibilidades entre Lula y Bolsonaro y la verdad que Lula sigue punteando ahí en la encuesta con más de un 40%. Y lo más curioso aquí es que no hay ningún candidato de centro que tenga apoyo. Por lo tanto, vemos que la elección hoy día está empezando a posicionar a los candidatos. Incluso se ha hablado que el candidato Alckmin, que es el candidato continuador de Temer y actual presidente, probablemente su candidatura, que no ha agarrado más del 7% de las pretensiones de voto, pueda ser cambiada y ya se está empezando a hablar del alcalde de Sao Paulo, una persona muy carismática, Doria, que podría ser el eventual reemplazante. Por lo tanto, vemos que el mercado, lamentablemente, ahí se ve en el gráfico de la derecha, el paro de los camioneros metió mucho ruido político, especialmente en Brasil, y el mercado hasta octubre vemos que va a estar en un modo de espera, viendo cuáles son hoy día los candidatos que van a finalmente correr y quién tiene las mayores posibilidades de ganar. Ahora, los mercados son muy rápidos y una parte de eso se ha ido anticipando y no esperamos que haya una corrección total y
y continua hasta octubre, sino en algún minuto el mercado ya debe tener internalizado una buena parte de este escenario más riesgoso, especialmente cuando la evaluación de la moneda ya supera el 20% en el año. Y en México, donde tenemos elecciones este domingo, Tomás, nosotros de hecho tenemos feriado el lunes, pero vamos a trabajar porque el mercado va a estar reaccionando a qué pase en México. Bueno, en México es bastante más fácil las predicciones porque estamos una semana, pero además porque el candidato AMLO lleva más de un año arriba en las encuestas con un 40% frente a los dos contendores que no pasan el 20%. Por lo tanto, es un hecho que va a ser elegido un candidato de izquierda en México, que habla un poco del populismo que ha producido esta corriente de izquierda no solamente en Latinoamérica, sino también en México, donde a propósito de las duras negociaciones del NAFTA y otros temas como la muralla, etcétera, impulsaron candidaturas populistas como las de AMLO. El problema en México es que no solamente este presidente podría tener algunas políticas antimercado, sino el Congreso. El Congreso se renueva y es muy probable que este gran impulso que está teniéndose la candidatura de AMLO llegue a una buena parte del Congreso y se espera que no sea mayoría, pero si fuera mayoría sería un problema adicional. Ahora, los mercados reconocieron esto hace más de un año. La verdad que el peso mexicano ha estado, desde que salió Trump, la verdad en constante presión, superó los 20, cuando salió Trump llegó incluso a 22, hoy día ya está de vuelta en 19,5, y la verdad que por lo tanto el mercado tiene incorporado que hay un candidato de izquierda que probablemente va a ser más pro mercado para poder lograr sacar un país adelante donde hay muchos desafíos, tanto de crecimiento como de distribución y temas sociales. Va a venir el tema del NAFTA, y ahí se ve en una perspectiva histórica el peso mexicano sí pareciera ofrecer una alternativa de valor en el tiempo. Si uno ve, hoy día está en términos reales prácticamente a los mismos niveles que el año 95, en la época del tequilazo, donde claramente la crisis del tequila fue bastante peor que lo que estamos viendo. Había mucho más deuda y en dólares, un país mucho más dependiente del petróleo, y un país bastante más cerrado en términos de exportaciones e importaciones. Hoy día México es uno de los 3 mercados más importantes de la producción de automóviles, de exportaciones a Estados Unidos, que uno de los problemas que tiene Trump ha tratado de reglamentar y ha sido en vano porque muchos grandes productores americanos siguen invirtiendo en México. Por lo tanto, México está en mucho mejores condiciones para tener un mejor desempeño, y este peso mexicano en esta perspectiva histórica vemos que por lo tanto ofrece mucho valor en un periodo de largo plazo. Soledad, ¿ven oportunidades de crédito corporativo latinoamericano? Sí, vemos oportunidades justamente por lo que mencionaba. Hoy las tasas de rendimiento que ofrecen estos bonos corporativos latinoamericanos en dólares, en el gráfico de la izquierda, son superiores a las que ofrecen estos mismos activos en otras regiones, y la prima de riesgo que ofrece esta clase de activo está en línea con el promedio histórico, si uno toma los últimos 16 años. Entonces, excluyendo momentos de crisis extrema como fue el 2002, impulsado por la crisis en Argentina, y el momento de la crisis subprime. Pero hoy esa prima de riesgo está en línea con el promedio histórico, entonces nos parece un buen punto de entrada, pero la pregunta a responder que mencionaba anteriormente es, ¿no será que esa mayor tasa nos está compensando por un mayor riesgo? No es así en el caso de muchas empresas. Entonces, si pasamos a la página siguiente, nosotros en nuestro equipo tenemos un enfoque que analizamos empresa por empresa, y en este contexto 2 riesgos claves que analizamos de todas las empresas que cubrimos son el riesgo de tipo de cambio, es decir, cómo un fortalecimiento del dólar y por ende una depreciación de las monedas latinoamericanas impacta a las empresas que cubrimos. Lo que podemos ver es, hay empresas que son generadoras de dólares porque son compañías exportadoras, pero también hay que analizar sus costos, sus egresos, en qué moneda están.
si sus materias primas también están en dólares, si tienen gastos de capital en dólares, egresos por intereses financieros en dólares, para saber si están calzadas en dólares o no, o tienen una exposición que las impacta, ya sea positivamente o negativamente. Y esto se puede, en cierta medida, generalizar si uno toma, por ejemplo, el sector de celulosa y papel en Latinoamérica, en la esquina inferior derecha, ahí vemos que el impacto de un fortalecimiento del dólar y una depreciación de las monedas locales es positivo para estas empresas, porque justamente el precio de su producto, o sea, son compañías exportadoras, generan dólares y muchos de sus costos están en moneda local, como el costo del salario, de la mano de obra. Entonces se ven beneficiadas en esta situación. Y estas compañías, otro riesgo importante que analizamos es que en este contexto de suba de la tasa base, de suba de las tasas en Estados Unidos, no tengan riesgo de refinanciación. Es decir, no tengan riesgo de tener que salir en el corto plazo al mercado de capitales a fondear un gap financiero importante y encontrarse con tasas muy altas. En el caso de estas compañías de celulosa y papel que mencionaba, no existe riesgo de refinanciación. Es más, en el caso de la mayoría de las empresas que analizamos en nuestro universo, no existe riesgo de refinanciación. Por lo tanto, vemos que en el corto plazo las compañías latinoamericanas tienen un perfil crediticio sólido, pero aún así la prima de riesgo de estas empresas, la prima que ofrecen estos bonos, ha aumentado considerablemente. Si uno ve en el caso de, por ejemplo, Fibria, Suzano, en Brasil, la prima que ofrecen estos bonos ha aumentado más de 40 puntos básicos en el último mes y vemos que están ofreciendo rendimientos atractivos, dado que que se ven impactadas positivamente por una depreciación del real y no tienen riesgo de refinanciación. Y lo mismo se puede extender a otros sectores. El sector, por ejemplo, de minería y metales, que se ve impactado positivamente por una depreciación de las monedas locales y no existe riesgo de refinanciación. Lo mismo para el sector de utilities, sobre todo generadoras eléctricas en Argentina, en Perú, en Chile. Son sectores bien atractivos. Entonces, si pasamos a la página siguiente, yendo a algunos casos puntuales, como mencionaba Tomás, a raíz del riesgo político, sobre todo en México, todos los bonos corporativos mexicanos se han visto muy golpeados. En este gráfico que presento aquí, todos esos puntos corresponden a bonos corporativos mexicanos investment grade, son grado de inversión. Y las curvas reflejan las curvas de bonos latinoamericanos calificados como grado de inversión, es decir, calificados A o triple B, y bonos latinoamericanos que no son grado de inversión, es decir, bonos de alto rendimiento, que son las curvas de WB+, WB y WB-. Entonces, lo que está resaltado en verde refleja bonos mexicanos investment grade que hoy están transando como si fuesen bonos de alto rendimiento. En la parte más corta de la curva, ahí vemos bonos de compañías como Pemex, que hoy está transando en la curva de W+, otras compañías de real estate mexicanas como Terrafina, Funo. Terrafina tiene todos sus ingresos en dólares, es decir, que una depreciación del peso mexicano les afecta positivamente y aún así está transando como que no fuese investment grade, como que fuese una compañía W+. Y este caso se agudiza más en el caso de los bonos de estas compañías, pero bonos largos, es decir, bonos a 30 años, que tienen una duración de más de 10 años. Son los que vemos en la parte derecha de ese gráfico. Esos bonos hoy están transando como si fuesen unos bonos W, en lugar de ser bonos investment grade. Si pasamos a la página siguiente, otro modo, digamos, de ver esto mismo es el caso que se da en las compañías argentinas.
En este gráfico, ¿qué es lo que tenemos? En el eje X tenemos un puntaje que refleja la calidad crediticia de todas las compañías que nosotros cubrimos como equipo. Nosotros tenemos un credit scoring que desarrollamos internamente, por medio del cual le damos una calificación a todas las compañías que cubrimos, siendo 1 la peor calificación crediticia y 8 la mejor calificación. Por otro lado, en el eje Y lo que vemos es la prima de riesgo que están ofreciendo todos los bonos que tenemos bajo cobertura. Los puntos que ven reflejan todos los bonos que cubrimos. Lo que he resaltado son bonos de compañías argentinas y bonos también de algunas compañías brasileras que, como pueden ver, tienen métricas crediticias muy sólidas, es decir, superior a 5 puntos en la mayoría de los casos, muchas de ellas con métricas que superan los 6 puntos de acuerdo a nuestro modelo, pero aún así, en el caso de las compañías argentinas, estas compañías están ofreciendo spreads, es decir, primas de riesgo que superan los 400 puntos básicos. En algunos casos superan los 500 puntos básicos, como sucede con todos los bonos de YPF, por ejemplo, con bonos de otras compañías argentinas como Transportadora de Gas del Sur, Edenor, IRSA. El caso de IRSA, por ejemplo, es un ejemplo, ya que la depreciación del tipo de cambio no le impacta negativamente, no tiene riesgo de refinanciación y es un bono que está ofreciendo hoy un rendimiento de casi 8%, una compañía con muy bajo apalancamiento, y eso se extiende a otras compañías argentinas. Y por último, aquí otra forma de verlo, son compañías que hoy están calificadas, tienen una calificación crediticia de B, pero aún así las que están resaltadas en verde están ofreciendo un rendimiento que está bien por encima de la curva del rendimiento promedio que ofrecen compañías B. Como es el caso, los que tenemos más arriba son financieras mexicanas como Unifin, Crédito Real, que se han visto sumamente golpeadas y hoy están ofreciendo rendimientos superiores al 8,5% en dólares para duraciones de 5 a 6 años. Estas compañías, a diferencia de lo que uno podría pensar, mediante derivados financieros tienen sus flujos de moneda calzados, es decir, no tienen una exposición a la depreciación del peso mexicano, pero aún así, o sea, estos bonos, la tasa que ofrecen estos bonos ha crecido por salida de flujos en los últimos meses muy fuertemente. Y también otras compañías que mencionamos en el gráfico, brasileras, como Rumo, que son compañías que también a raíz de incertidumbre política y otros temas se han visto muy afectadas, pero sus métricas crediticias son muy sólidas y hoy están ofreciendo rendimientos atractivos. Muchas gracias. Con esa respuesta han quedado respondidas varias preguntas que se refieren al punto de entrada, si es atractivo comprar bonos latinoamericanos en la situación actual. Y efectivamente, para un horizonte de inversión de largo plazo, el momento actual ofrece oportunidad. Y por último, Tomás, en acciones latinoamericanas, y después nos hace una bajada que la tienes preparada, obviamente, para acciones chilenas, que hay varias preguntas en esa dirección. Gracias. Bueno, en las acciones latinoamericanas, la verdad que hasta el momento, yo si fuera alguno de ustedes sentado ahí, saldría corriendo. Hemos visto muchas noticias negativas y probablemente mucho ruido político y bastantes factores de riesgo hacia adelante que hacen de alguna manera riesgoso la categoría. La suerte de los mercados es que han incorporado esto con una gran velocidad y como siempre, muchos de estos riesgos no solamente están incorporados, sino están de alguna manera más que incorporados y los mercados han sobrereaccionado. Como decimos nosotros, las jergas financieras están priciados y vemos por lo tanto que en una perspectiva histórica hay muchos de estos mercados que ya empiezan a verse atractivos. Si uno ve ahí el múltiplo que hay que ver, no solamente hay que ver cuánto bajan las bolsas, sino cuánto han cambiado las utilidades de las empresas y por lo tanto lo que está pagando uno por unidad de utilidad de una empresa, a qué múltiplo está en una perspectiva del tiempo. Muchas de estas empresas están mejorando sus utilidades, como el caso de las empresas chilenas,
como el caso de las empresas colombianas y algunas mexicanas y brasileras, exportadoras principalmente. Y vemos, por lo tanto, que en Brasil, a modo de ejemplo, una bolsa que se ha transado un promedio a 12 veces, vemos hoy día que está bajo las 10 veces precio utilidad y, por lo tanto, está en los mismos niveles que en el peor crecimiento de Brasil en el año 2015, cuando Brasil decrecía 3%, con inflación arriba del 7,5%, con incertidumbre política, no se sabía si Dilma iba a ser capaz de terminar su periodo. Y por lo tanto, muchos de estos factores están, de alguna manera, creemos, con una sobrereacción. El caso de Argentina es distinto, volvió a los niveles de antes de la subida Macri, que ya parecía también una oportunidad en el largo plazo, pero Argentina, yo creo que tiene factores de riesgo no solamente del tipo cambio, sino viene una recesión en el segundo semestre y probablemente la elección política del próximo año va a estar muy influenciada por cuánto sufre el crecimiento económico. Yo preferiría ahí esperar, pero sí en Brasil nosotros estamos más positivos viendo que los precios han incorporado algunas de estas malas noticias. La buena noticia es el mercado chileno. El mercado chileno vemos que hoy día se está transando después de esta gran corrección que ha habido, sobre todo en el IPSA, de parte de las empresas que tienen inversiones en Brasil y Argentina. Hemos visto cómo las LAN, Sonda, Enelam, Cencosud, Andina, etcétera, empresas que tienen entre un 20 y 25% de su EBITDA en algunos de estos países, han sufrido bastante, con caídas de 15-20% en el último mes y medio, y por lo tanto el IPSA ya se está acercando a las 15 veces precio utilidad, que es el promedio al cual se transó durante los 4 años de Michelle Bachelet. No voy a entrar en política chilena ni a hacer las diferencias de este país respecto a los 4 años anteriores, pero la verdad que son evidentes, no solamente en expectativas, sino ya en el crecimiento real del cual va a haber, sobre todo concentrado en el segundo semestre. El segundo semestre, este país, ya el segundo trimestre está creciendo arriba del 4,5% y probablemente lleguemos al 2018 con un crecimiento del 4%. Por lo tanto, empresas que en moneda local están subiendo sus utilidades, como se ve en el gráfico, la barra en rojo, arriba del 30% las utilidades, sobre todo por el sector forestal. Vemos que este indicador de 15 veces para el 2018 ya es barato si creemos que este país está cambiando. Chile debería transarse, según estos crecimientos de utilidad, por lo menos a 17 veces precio de utilidad. Hoy día se está transando al mismo nivel que México, y México está a puertas de salir con un presidente de izquierda y con un Congreso probablemente de izquierda, con un NAFTA muy difícil y por lo tanto con otros factores de riesgo bastante más difíciles que los que está enfrentando Chile. Por lo tanto, creemos que hoy día el área Pacífico en Latinoamérica está bastante mejor posicionado. En Colombia ya salió elegido un candidato de derecha y de la derecha dura, de Uribe, que creemos que va a ser una gran renegociación política, tanto de paz y otras medidas que están fomentando la inversión y el consumo. Y además, Colombia es un país muy dependiente del petróleo. Hoy día veíamos las presentaciones, el petróleo superó los $70, algo impensable, y que tiene mucho beneficio tanto para Colombia como para México. Y el caso de Chile, donde vemos que si bien va a seguir la incertidumbre en Latinoamérica y los flujos sí golpean a las acciones más líquidas, hoy día vemos con mucho optimismo, en la página siguiente, perdón Lalo, está la cartera que nosotros recomendaríamos. Hoy día vemos que en Chile, sobre todo hay que estar en empresas, parece obvio, pero hay que decirlo, empresas que no tengan tantas inversiones en Brasil o Argentina, que van a estar sujetos a los vaivenes de esos mercados, y sobre todo empresas que estén 100% en Chile. Hay empresas defensivas, como el caso de SMU, hay empresas o bancos que están hoy día con un gran crecimiento, con un buen dividend yield, con negocios en Estados Unidos, como es el caso del Banco Crédito, empresas de energía que tienen la mayor parte de sus tarifas están en dólares y están ofreciendo muy buenos dividend yield, como el caso de SL, Engie, en el Chile, que ha tenido una corrección muy importante y no tiene ninguna inversión en Brasil ni Argentina, y la misma Endesa o NGX actualmente. Y empresas exportadoras que se benefician no solamente de un dólar alto en Chile, sino también de mercados que están hoy día en un ciclo alcista, como el caso de Sokimich, que ha sido muy comentada. La verdad que Sokimich ha tenido una corrección por distintas razones y hoy día el litio se sigue transando a los mismos $17.000 la tonelada.
Y empresas constructoras donde vemos que el ciclo de inversión, sobre todo el dependiente de la minería, está en un alza muy potente. Vemos que vienen con contratos muy importantes en el segundo semestre, como puede ser el caso de MAPA, de Arauco y otros proyectos grandes en Chile, mineros. Por lo tanto, en Chile hay mucho refugio y con buenos dividendos que está ofreciendo valor. El caso de México, lo más relevante es empresas que estén hoy día probablemente en sectores más defensivos y también que tengan dependencia del dólar, como el caso de Alsea, que tiene muchas operaciones fuera de México, incluso en España, y empresas que estén en el ciclo automotriz. Y todo lo demás en Latinoamérica pareciera ser utilities, que tienen buen dividendo y están hoy día bastante más en una fase defensiva que otros sectores de la economía. Pero dado los precios que hemos visto y las correcciones que hemos visto, creemos que en una perspectiva histórica Latinoamérica vuelve a entrar en la zona de que en otras crisis pasadas hubo valor. Cada vez que Latinoamérica baja a las 10 veces precio-utilidad, como el caso de Brasil, como el caso de otros mercados, y el caso de Chile, que está a 2 desviaciones estándar o está con un 20% de descuento respecto a su promedio histórico, vemos que en el mediano plazo hay buenas alternativas y vemos que hay valor. Gracias. Yo le ofrezco que nos quedamos acá respondiendo algunas preguntas muy específicas y voy a abordar algunas que son más generales y de interés de muchas personas que no cubrimos. Por ejemplo, bonos de gobierno latinoamericano, las LEVAX en concreto y bonos de gobierno mexicano-brasilero, que es una categoría de activo muy profunda. Rápidamente, por favor. Yendo a la inversión en LEVAX, nosotros seguimos viendo que es atractivo. Lo que esperamos es que a raíz de un escenario mucho más desafiante en términos de inflación, por el impacto que la depreciación del peso argentino va a tener en las métricas de inflación, esperamos que el Banco Central mantenga las tasas en niveles muy elevados durante todo lo que resta de este año. Entonces, nosotros creemos que es posible obtener un devengo estimado en torno a un 19% en pesos argentinos en los 6 meses que restan del año, con un peso argentino que lo vemos depreciándose en lo que resta este año al ritmo de la inflación. Creemos que la inflación para lo que resta de este año va a estar en torno a un 2% mensual, en niveles bien elevados, pero aún así estas tasas tan altas ofrecen un colchón bien atractivo y por lo tanto con un peso depreciándose un 12%, tasas promedio, un devengo promedio de 19%, vemos que es posible obtener un retorno interesante en dólares de esta inversión. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda parte del seminario. Los invitamos de antemano para el próximo año y que tengan un buen día. Hasta luego.